Bienvenidos. Trabajo presentado por la alumna Sara Stephanie Mina Londoño, estudiante de quinto semestre de Contaduría Pública, grupo 56615, Impuestos Nacionales, presentado a la profesional Doris Amparo Portilla Pavón, Corporación Unificada de Educación Superior CUN. En esta oportunidad les hablaremos sobre los impuestos nacionales. Los impuestos nacionales son aquellos que emite el gobierno y son aprobados o modificados por el Congreso de la República. Estos están dirigidos tanto para las personas naturales como jurídicas y se aplica en todo el territorio nacional a los contribuyentes obligados. La entidad encargada de recaudar dichos recursos es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. En cuanto a su destinación, Alessandra Géneco, directora ejecutiva del EI, explica que van directamente para atender los gastos a nivel nacional, es decir, lo que tenga que ver con el presupuesto nacional propiamente. Impuestos sobre la renta y complementarios, impuestos sobre la renta para la equidad, impuesto a la riqueza, impuesto sobre las rentas, impuesto nacional al consumo, gravamen a los movimientos financieros, impuesto nacional a la gasolina y retención en la fuente a título de la renta, e IVA. Los indicadores importantes para el 2024 son los indicadores fiscales. Son los indicadores fiscales que son todos aquellos que son sanciones, declaraciones y pagos cuatrimestrales, declaraciones y pagos anuales del IVA, declaraciones tributarias con firma de contador en el 2024, personas naturales comerciales obligadas a ser agentes de retención en la fuente, activos fijos de menor cuantía depreciable en el año de adquisición, límite de transacciones exentas del pago de gravamen a los movimientos financieros, límite de ingresos brutos para pertenecer al régimen simple de tributación, ingresos brutos de personas naturales no responsables del impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas, ingresos brutos de personas naturales no responsables del impuesto a los productos comestibles ultraprocesados. Vienen los indicadores fiscales como el impuesto al consumo de la cerveza nacional, el impuesto al consumo de licores, a los vinos, aperitivos y similares en 2024. El impuesto sobre el consumo de cigarrillos y tabaco, el impuesto nacional de consumo de bolsas plásticas en el 2024, el reajuste fiscal aplicable a la declaración tributaria por el año gravable de 2023, la tasa para la liquidación de rendimientos presuntivos año gravable, tasa para la liquidación de rendimientos presuntivos, año gravable 2024, el salario mínimo mensual legal vigente, el salario mínimo diario, salario integral, factor salarial del salario integral, porque estos son los indicadores laborales. Lo que nos indica es cuánta juguetes estamos teniendo en cuenta para la declaración. La cotización obligatoria a la salud de los trabajadores dependientes, la cotización obligatoria a pensiones de trabajadores dependientes, cotización a la salud de pensionados, cotización a la salud de trabajadores independientes, cotización a pensión de los trabajadores independientes, cotización al Fondo de Solidaridad Pensional, cotización al Fondo de Solidaridad Pensional por pensionados, cotización a la ARL según el riesgo, trabajadores dependientes, aportes para fiscales, IBC, trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios, trabajadores independientes por cuenta propia y con contrato diferente de la prestación de servicios. También tenemos los números mínimos de semanas para obtener pensión en vejez, la mínima para pensionarse entre mujeres y hombres, licencias de maternidad, la licencia de maternidad para madres de niños prematuros con partos múltiples o de hijos con discapacidad. Estas son 20 semanas. En el numeral quinto del artículo 233 nos está indicando que la licencia de maternidad para madres de niños prematuros son 20 semanas. La licencia de paternidad son 2 semanas. Esto está en el párrafo 2 del artículo 233 y ahí podemos constatarlo.
También tenemos la licencia paternal compartida, la licencia paternal flexible de tiempo parcial y la jornada laboral máxima semanal 2024. Los indicadores comerciales son la tarifa de registro de matrícula mercantil y también tener importante en estas tarifas de registro de matrícula mercantil que los derechos por renovación de la tarifa de registro mercantil se causarán anualmente y serán cancelados ante la perspectiva Cámara de Comercio dentro de los primeros 3 meses de cada año, según el artículo 33 del Código de Comercio. También en los indicadores comerciales tenemos las tarifas por registros de matrícula y establecimientos sucursales y agencias. También tenemos las tarifas por cancelación de matrícula de comerciantes o de establecimientos de comercio. La clasificación de entidades del sector manufacturero de acuerdo con los ingresos de las actividades ordinarias generados en el año 2023. También la clasificación de entidades del sector de servicios de acuerdo con los ingresos de actividades ordinarias generadas en el año 2023. Bueno, tenemos también los indicadores financieros económicos, que dice el índice de precios al consumidor, que es el 9.28% por el reporte del DANE al 31 de diciembre del 2023. Depósito o término fijo, la tasa representativa del mercado. A ver, los impuestos sobre la renta y complementarios están regulados en el Estatuto Tributario y reglamentado en el decreto 1625 del 2016. Este impuesto, en términos generales, grava la obtención del ingreso ordinarios y extraordinarios, susceptibles de producir el incremento neto del patrimonio al momento de su perfección. Esto se encuentra en el artículo 26 del Estatuto Tributario. En lo que se requiere las ganancias ocasionales, este impuesto causa por la obtención de los ingresos específicamente listados en los artículos 300 y siguientes del Estatuto Tributario. En materia de tarifas se sugiere examinar los artículos 240 y siguientes del Estatuto Tributario. Tratando de ganancias ocasionales se deberá atender los artículos 313 y siguientes. Podemos encontrar en el artículo 10 de la ley del 2277 del 2022, hubo una modificación en el artículo 240 del Estatuto Tributario, estableciendo que la tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y sus asimiladas, teniendo en cuenta que los establecimientos permanecen en entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país obligadas a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios. Esto será por un porcentaje del 35% para el año gravable 2024. Es importante tener en cuenta que las declaraciones de renta del año gravable 2024 incluirán tarifas diferenciales dependiendo de varias situaciones que se han establecido en la ley. Algunas de estas son la tarifa del 15% para servicios hoteleros, de parques temáticos, de ecoturismo y agroturismo. Párrafos quinto del artículo 240 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 10 de la ley 2277 del 2022, donde se encuentra la tarifa del 15% para las empresas editoriales. Párrafo 7 del artículo 240 del Estatuto Tributario. Modificado por el artículo 10 de la reforma tributaria, se establece esta tarifa de renta que aplicará a las empresas editoriales en Colombia, constituidas como personas jurídicas cuya actividad económica y objeto social es exclusivamente la edición de libros. También tenemos la tarifa del 9% para las empresas industriales y comerciales del Estado y las dedicadas a explotar nuevos hoteles de municipios pequeños y medianos. La declaración de renta y complementarios para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas, no residentes y sucesiones liquidadas de causantes no residentes o de ingresos de patrimonio para la entidad obligada a declarar. Este es el formulario 110. También tenemos por decir
que es de suma importancia los impuestos nacionales en un país. Los impuestos sobre las ventas, el IVA, está regulado en el Estatuto Tributario y reglamentado en el Decreto 1625 del 2016. Podemos decir que el impuesto sobre las ventas es un impuesto de carácter real. Vale decir que se causa por la venta de bienes y la prestación de servicios que la ley define como gravados, independientemente de la calidad de la persona o entidad que venda el bien o preste el servicio de la calidad del servicio de la calidad de la persona o entidad que lo adquiera o contrate, según el caso en términos generales, salvo ciertas particularidades. Asimismo, el IVA es un impuesto de régimen general, es decir, es un impuesto en que la regla general en la causación del gravamen y la excepción la constituye las exclusiones expresamente consagradas en la ley. Las declaraciones de IVA en el 2024 tienen una periodicidad bimestral, cuatrimestral y anual. La planificación fiscal es una parte fundamental de la gestión financiera. En el contexto del impuesto sobre las ventas, o sea, el IVA, para el año 2024, la determinación de la periodicidad en la presentación y pago de la declaración es esencial. De acuerdo al artículo 600 del Estatuto Tributario, el periodo gravable podrá ser bimestral o cuatrimestral. El periodo gravable del impuesto sobre las ventas será así, de esta manera. La declaración y pago bimestral para aquellos responsables de este impuesto, grandes contribuyentes y las personas jurídicas naturales que tienen ingresos brutos al 31 de diciembre del año gravable, superiores, que sean iguales o superiores a 92.000 UET. Y para los responsables que tratan los artículos 477 y 481 del Estatuto Tributario, los periodos bimestrales son enero, febrero, marzo y abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Teniendo esto claro, hay que tener en cuenta que la declaración y pago cuatrimestral para aquellos responsables de este impuesto en personas jurídicas y personas naturales dice que los ingresos brutos al 31 de diciembre del año gravable anterior sean inferiores a los 92.000 UET. Los periodos cuatrimestrales, como lo es enero, abril, mayo, agosto, septiembre y diciembre, se debe recordar que en el artículo 601 del Estatuto Tributario debe presentar la declaración y pagar el IVA a los responsables de tal impuesto, incluidos los exportadores. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces no lo tenemos en cuenta y podemos caer en sanciones. Entonces, incluyendo los exportadores. Sin embargo, no será obligatorio, pero se debe aclarar que presentar esta declaración por aquellos periodos en los cuales no se haya efectuado operaciones sometidas al IVA, ni las que den lugar a impuestos descontables, ajustables o deducciones. La periodicidad del IVA durante el 2024, de acuerdo con lo expuesto hasta el momento, deberá determinarse en los ingresos al 31 de diciembre del año gravable anterior para determinar la periodicidad de la presentación del IVA para aquellos responsables de este impuesto. La declaración y pago bimestral, cuando los ingresos brutos al 31 de diciembre sean iguales o superiores a las 92 UET, entonces es importante aclarar que esta periodicidad es aplicable para los grandes contribuyentes, las personas jurídicas y naturales, así como los responsables de los que tratan los artículos 477 y 481 del Estatuto Tributario. Tenemos las declaraciones y los pagos cuatrimestrales cuando los ingresos brutos al 31 de diciembre del 2023 estén inferiores a las 92 UET, aplicada a personas naturales y jurídicas. Para tener en cuenta la periodicidad del gravamen del IVA, según el artículo 600 del Estatuto Tributario, dice que para determinar el periodo gravable del IVA, los responsables deben tener en cuenta el nivel de ingresos brutos obtenidos en el año anterior.
O sea, el concepto 283 del 2021 aclaró que los ingresos por considerar serán los derivados de actividades grabadas y o extensas. Dice, la periodicidad del IVA. Las declaraciones del IVA pueden ser presentadas de forma bimestral o cuatrimestral, dependiendo del nivel de ingresos responsables. También podemos decir que la declaración bimestral para grandes contribuyentes, así como personas jurídicas y naturales, con ingresos brutos al 31 de diciembre del año gravable iguales o superiores a los 92.000 VT. La declaración cuatrimestral para las personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos al 31 de diciembre del año gravable anterior sean inferiores a las 92 VT. El concepto 283 del 2021 aclaró que el término ingresos brutos, contenido en los numeroles 1 y 2 del artículo 600 del Estatuto Tributario, deberá entenderse como los provenientes de actividades grabadas o exentas de IVA. El formulario de la declaración de impuestos sobre las ventas es el 300. El impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple para la formalización y la generación de empleo. Este está regulado en el Estatuto Tributario y reglamentado en el Decreto 1625 del 2016. El impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple es un modelo de tributación opcional, de determinación integral, de declaración anual y anticipo bimestral, que sustituye el impuesto sobre la renta e integra el impuesto nacional al consumo y el impuesto de industria y comercio consolidado a cargo de los contribuyentes que obtengan voluntariamente por acogerse al mismo. El impuesto de industria y comercio y complementarios es consolidado porque comprende el impuesto complementario de avisos y tableros y las sobresasas bomberiles que se encuentran autorizadas en los municipios. Esto se encuentra en el artículo 903 del Estatuto Tributario. El hecho generador del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación es la obtención de ingresos susceptibles de producir un incremento en el patrimonio y su base gravable. Esta está integrada por la totalidad de los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios percibidos al respectivo periodo gravable en el artículo 904. También podemos decir que el gravamen a los movimientos financieros, GMF, está regulado en el Estatuto Tributario y reglamentado en el Decreto 1625 del 2016. El gravamen a los movimientos financieros es un impuesto indirecto de orden nacional que se aplica a las transacciones financieras realizadas por los usuarios del sistema. De acuerdo con lo previsto en el artículo 871 del Estatuto Tributario, podemos decir que en la actualidad la tarifa del impuesto es de 4 por 1000, como lo provee el artículo 472. ¿Qué tipo y número de cuentas están exentas del gravamen a los movimientos financieros? La exención se aplicará exclusivamente a cuentas de ahorros, depósitos electrónicos o tarjetas prepago por titular y siempre y cuando pertenezca a un único titular. Cuando quiera una persona sea titular de más de una cuenta de ahorros, depósito electrónico y tarjeta prepago en uno o varios establecimientos de crédito, deberá elegir una sola cuenta de depósito electrónico, tarjeta prepago sobre la cual operará el beneficio tributario y aquí previsto indicárselo al respectivo establecimiento o entidad financiera. En cuanto a las exenciones del impuesto, se puede consultar en el artículo 879 del Estatuto Tributario. El impuesto nacional al consumo, regulado en el Estatuto Tributario y reglamentado en el Decreto 1625 del 2016. Este es un impuesto indirecto
que grava el consumo de los servicios como la telefonía móvil, como es la venta de ciertos bienes corporales, muebles, el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, internet, navegación móvil, cafeterías, autoservicios, entre otros. Está estipulado en el artículo 512 del Estatuto Tributario. El impuesto nacional al consumo, podemos decir que el INC es un impuesto de carácter monofásico, el cual puede ser pagado por el usuario al final del servicio o el consumidor final del producto, el usuario final del servicio o el consumidor final del producto. La periodicidad, el INC tendrá que ser declarado en todos los casos de forma bimestral a lo largo del año mediante el formulario 310. Las características es que es indirecto, es real, es proporcional, objetivo, general, y el hecho generador es la prestación de los servicios de telefonía móvil, internet y navegación móvil, y los servicios de datos, ventas de algunos bienes corporales, muebles de producción o doméstica, o importados. El servicio de expendio de comidas, bebidas, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías, panaderías, etc. Los artículos 71 al 83 de la Ley 16027 del 2012 crean y regulan el nuevo impuesto nacional al consumo que se cobra en todo el país, el cual es generado por la prestación o la venta al consumidor final, o la importancia por parte del usuario final de los siguientes bienes y servicios. Las presentaciones del servicio de telefonía móvil quedó con el 4%. Las ventas de algún bien, sean muebles de producción doméstica o importado, vehículos, automóviles, barcos, aviones, etc., estarán grabados con el 16%. El servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas con el 8%. El impuesto nacional al consumo comenzó a regir a partir del 1 de enero del 2013. ¿Cuándo se causó? Este impuesto se causará al momento de la expedición de la cuenta de cobro, tiquete de registradora, facturación o documento equivalente por parte del responsable del consumidor final. El responsable de impuesto al consumo deberá utilizar facturación autorizada por la DIAN, esto lo tenemos que tener en cuenta, y la nacionalización del bien importado por el consumidor final o la entrega material del bien o la prestación de servicios. El periodo gravable para la declaración y pago de impuestos nacionales al consumo será bimestral. Periodo bimestral. Tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Formulario 310 de la DIAN. El impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple para la formalización y la generación de empleo, regulado en el Estatuto Tributario y reglamentado en el Decreto 1625 del 2016. En este impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación es un modelo de tributación opcional de determinación integral, de declaración anual y anticipo bimestral que sustituye el impuesto sobre la renta e integra el impuesto nacional al consumo y el impuesto de industria y comercio consolidado a cargo de los contribuyentes que opten voluntariamente por acogerse al mismo. El impuesto de industria y comercio consolidado comprende el impuesto en complementarios de avisos y tableros y las sobretasas bomberil. Se encuentra autorizada en los municipios en el artículo 903 del Estatuto Tributario. El hecho generador del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación es la obtención de ingresos susceptibles de producir un incremento en el patrimonio
y su base gravable está integrada por la totalidad de los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo periodo gravable en el artículo 904. También tenemos por decir que el impuesto al consumo de las bolsas plásticas es regulado en el Estatuto Tributario y reglamentado por el Decreto 1625 del 2016. Grava la entrega a cualquier título de bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar productos enajenados por los establecimientos comerciales que las entreguen. También tenemos el impuesto al consumo de cannabis, regulado en el Estatuto Tributario y reglamentado por el Decreto 1625 del 2016. Este grava todas las ventas de productores transformados a partir del cannabis psicoactivo o no psicoactivo. El hecho generador es el Impuesto Nacional al Consumo de Cannabis, aplica a las ventas, transferencias a título gratuito onerosos o retiros de inventarios de productos transformados a partir de cannabis psicoactivo o no psicoactivo. Tenemos también el impuesto de timbre nacional. En este podemos hablar que el impuesto de timbre nacional es un impuesto que se aplica sobre los documentos públicos o privados en los que crean, modifican o extinguen obligaciones y que por lo general explican al traslado de riquezas a un sujeto a otro por medio de títulos, valores, contratos, etc. También podemos decir que tenemos el impuesto nacional a la gasolina y el ACPM. Este está regulado por la ley 1607 del 2012 y está reglamentado en el decreto 1625 del 2016. El hecho generador del impuesto nacional a la gasolina y el ACPM es la venta. Es el retiro, importación para el consumo propio, importación para la venta de la gasolina y el ACPM. Este se causa en una sola etapa. Respecto del hecho generador que ocurra primero. El impuesto se causa en las ventas efectuadas por los productores, en la fecha de emisión de las facturas y en los retiros para consumo de los productores en las fechas de retiro, en las importaciones en la fecha en que se nacionalice la gasolina o el ACPM. También tenemos el impuesto nacional al carbón. Este es regulado también por la ley 1819 de 2016 y reglamentado en el decreto 1625 del 2016. Se trata de un gravamen que recae sobre el contenido de carbono equivalente del CO2, que todos los combustibles fósiles, incluyendo los derivados del petróleo, gas, fósil y sólidos que sean usados para combustión. El hecho generador del impuesto nacional al carbón es la venta del territorio nacional, el retiro para el consumo propio, la importación para el consumo propio o la importación para las ventas de combustibles fósiles. También tenemos el formulario 0035 de la DIAN, que nos indica cómo vamos a declarar, hacer el impuesto sobre el carbón. El formulario, tener en cuenta el formulario 0035 de la DIAN. También tenemos el impuesto al patrimonio. Este es regulado por el Estatuto Tributario y según la audición realizada por la Ley 22277 del 2022, se introduce nuevamente al ordenamiento tributario un impuesto que grava la posesión al 1 de enero de cada año de un patrimonio líquido equivalente a las 72.000 VT, mediante la aplicación de tarifas progresivas y marginales que van desde los 0% hasta el 1.5%, sin perjuicio del contemplado. El párrafo del artículo 296 del Estatuto Tributario dice ¿qué es el impuesto al patrimonio? Dice que hace referencia al tributo que grava las propiedades o patrimonios con valor neto igual o superiores a las 72.000 VT para el año gravable 2023. Anteriormente estos tributos se habían determinado para que tuviera duración de 2 o 3 años. Sin embargo, con la reforma 2277 del 2022, este impuesto se hace permanente a partir del 2023. Bueno, así también tenemos la documentación y requisitos necesarios para la liquidación del impuesto. También tenemos
el impuesto, bueno, hay que tener en cuenta que el formulario para el impuesto del patrimonio es el 420 de la DIN. El impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, este también está regulado por la ley 2277 de 2022. El hecho generador es la venta, es el retiro para consumo propio o para la importación. También tenemos el impuesto a las bebidas. Este impuesto a las bebidas ultraprocesadas, azucaradas. Esto está regulado en la ley 2277 del 2022. Están grabados con este impuesto en la producción, la venta, el retiro de inventarios o los actos que impliquen la transferencia de dominio a título gratuito o oneroso, así como la importación de bebidas ultraprocesadas, azucaradas. Esta propuesta de impuesto a las bebidas azucaradas y producciones comestibles ultraprocesadas están grabadas y por tanto este impuesto es de carácter monofásico, de manera que se paga solo en una parte del proceso de productivo o en la importación y se aplica en 3 etapas: 10% durante el 2023, 15% durante el 2024 y 20% el 2025. También tenemos cuando hablamos de los ultraprocesados, también tenemos que entender que el impuesto gravará 21 artículos de la canasta familiar, entre los que están los chocolates, las salchichas, los embutidos, las mortadelas, las butifarras, la confitería, la panadería, la pastelería, galletería, helados y mermeladas, entre otros. Asimismo, se aplicará a las bebidas ultraprocesadas, azucaradas como gaseosas o a base de malta, bebidas de té y café, refresco, zumos y néctares de fruta, bebidas energizantes, bebidas deportivas, aguas saborizadas y mezclas en polvo. Debemos tener en cuenta que los impuestos nacionales están con el objetivo de gravar un impuesto. Esto también hace referencia al crecimiento de un país. Los impuestos nacionales nos ayudan a tener claridad sobre las VT que tenemos que declarar. Tenemos que tener en cuenta que por medio de los impuestos nacionales crece un país. Muchas gracias.